tu inteligencia en cada uno de nosotros, Señor, también el profesor, esperando que sea tú, Padre, que te glorifique en gran manera, Señor, y que todos podamos aprender de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Eh, Estamos todavía en el libro de Levítico, ¿verdad? Y pues, perdón, de número, en el libro de número, vamos a recordar algunas cosas de la semanas antepasadas, algo rápido, ¿verdad? Hablábamos las semanas antepasadas de ciertas leyes, ¿verdad? Hablábamos también de el censo que se hizo, ¿verdad? Es bueno también que hagamos énfasis de la palabra habla en el capítulo 5, versículo 11 al 31, habla del juicio que caía sobre la persona que cometía adulterio. En el caso específico, mucha de la culpa recaía sobre la mujer. Alguien dijo que este juicio que se hacía dentro del pueblo de Dios no podía compararse al juicio que hacían los paganos, que hacían los pueblos afuera del pueblo de Dios, cuya práctica supersticiosas conducía a la injusticia y a la impiedad. Ellos, cuando encontraban a alguien en el acto del adulterio, la manera en la que lo enjuiciaban era supersticiosa y también estaba llena de impiedad. El tipo de prueba al que se sometía, en este caso a la mujer acusada dentro del pueblo de Dios, era algo sencillo, estipulado por Dios, y donde la intervención de Dios iba a ser efectiva en el caso de la parte inocente. Entonces Dios estaba atento a lo que sucedía en el pueblo y él era parte también de ayudar con lo que era la solución. Y pues también había una ley en el capítulo 6, habla, ya eso es otra parte, habla de una ley concerniente a los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? ¿Qué ley había con los nazareos? La ley de los nazareos nos hace entender y nos expone un hermoso tipo de consagración. Los nazareos eran personas que se consagraban. La palabra nazareo quiere decir separado. Alguien que era separado, una persona podía consagrarse a Dios de manera temporal, ¿verdad? Por un tiempo, o también podía decidir separarse a Dios dando votos para toda la vida, con unos votos especiales para toda la vida. Podía ser un nazareo por un tiempo específico o alguien que se separaba por un tiempo específico, mientras que habían otros nazareos que hacían un voto para toda la vida, un voto especial. Los nazareos no bebían vino, ellos se abstenían de beber vino, que era símbolo de abstinencia de los goces naturales. El beber vino en ese tiempo era un símbolo de gozar de lo natural, de lo que la naturaleza nos da. Usaban el cabello largo, los nazareos también, ¿verdad? Que era una disposición de recibir reproches por Dios, y no se les permitía tocar cuerpo muerto a los nazareos. No era permitido que ellos tocaran cuerpo muerto, ni aún el de su familia, perdón, ni aún el de su familia, amigos o personas muy allegadas a ellos no podían tocar el cuerpo de un muerto. Era una separación de los lazos familiares. Un nazareo era alguien que se separaba de todo lazo familiar. Eso lo podemos ver. Hay un ejemplo en Jueces 13, 15, 16, 17. Y hablamos de eso, y de ahí viene, ¿verdad? La caída de Sansón, ¿verdad? Que Sansón era considerado un nazareo, no se cortaba el pelo, no debía tomar vino, o sea, tenía sus restricciones, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo que eran los votos de los nazareos, que eran personas separadas para Dios o separadas, en este caso, para el Señor, ya sea por un tiempo o ya fuese por un voto especial para toda la vida. Esto eran la ley de los nazareos. Había una ley para estos que habían de separarse. Habían nazareos que eran puestos por sus padres, eran sus padres quienes los separaban
¿verdad? Lo entregaban a Dios por una razón específica o especial. Había también, bien, ¿en qué consistía poner el nombre del Señor sobre los hijos de Israel? ¿En qué consistía? En que los hijos de Israel tuviesen sobre ellos el nombre de su Dios. O sea, ¿en qué consistía? Que los demás pueblos también conociesen al Dios de Israel. Esto era algo importante, que los pueblos oyeran, que los pueblos conocieran a Dios. Esto era por la bendición sacerdotal. Eso es según el capítulo 6, versículo 22 a 27. La bendición sacerdotal, como se le llama comúnmente a la acción del sacerdote al proferir su bendición sobre Israel en el nombre de Dios. La bendición del sacerdote era en el nombre de Dios. Tenía por objeto hacer real toda la gracia y la bendición de Dios sobre el pueblo. Que esa gracia y que esa bendición de Dios cayera y fuera real, con tal de que tanto el pueblo como sus enemigos entendieran el poder, la autoridad y la grandeza del Dios de Israel. Esta bendición cubría todos los aspectos necesarios para un respaldo cabal y completo de parte de Dios. O sea, esto consistía en el respaldo de Dios en todas las áreas necesarias para que todos conocieran quién es Dios. Como por ejemplo, en cuáles aspectos se veía esta bendición sacerdotal, este compromiso de Dios y esta compañía de Dios, este seguimiento que era el número uno, la bendición de Dios propiamente dicha sobre ellos. El pueblo veía la bendición de Dios dicha sobre ellos. Número dos, el cuidado permanente. Estos aspectos también era el cuidado permanente o siempre, ¿verdad? Era una transmisora profética de la bendición de Dios sobre su vida, ¿ya? El cuidado permanente de Dios en todos los aspectos de la vida del pueblo. Eso era importante. También otro aspecto era que ellos serían portadores de la lumbre del conocimiento verdadero de Dios ante las naciones paganas. Todas las naciones que se encontrasen con el pueblo de Israel tenían que conocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Número 4, experimentarían la misericordia. Otro aspecto es que ellos iban a experimentar la misericordia de Dios en medio de sus necesidades. Eso era la promesa de que no estarían solos. Número 5, esa misma presencia que estaría con ellos, la presencia de Dios, estaría también sobre ellos, no solamente con ellos, sino también sobre ellos, para defenderlos del enemigo. Decíamos que ellos iban a experimentar la misericordia de Dios en medio de sus necesidades, pero también decíamos que la presencia de Dios estaría sobre ellos para defenderlos del enemigo. Número 6, la paz de Dios. Otro aspecto era que la paz de Dios era una transmisora profética de la bendición de Dios sobre sus vidas. Y esto es necesario que lo entendamos, hermano. Número 1, cuando la bendición de Dios cae sobre mí, la gente va a poder glorificar a Dios. Número 2, cuando el cuidado de Dios, cuando la gente vea el cuidado que Dios tiene para conmigo, entonces ellos van a querer seguir a mi Dios. Número 3, cuando yo sea portador de la luz, del conocimiento verdadero acerca de Dios ante los paganos, ante los impíos, ante los que niegan a Dios, ellos entenderán la verdad del Señor. Número 4, cuando ellos vean la misericordia, cómo Dios perdona mis pecados, cómo de verdad mi vida ha cambiado, no por lo que yo haya hecho, sino por la misericordia de Dios y cómo Él obra en mi vida, cómo la presencia de Dios está para defenderme y para cuidarme. Otro aspecto que los enemigos han de ver, otro aspecto es que la paz de Dios en la vida nacional, familiar y personal es notoria. Que venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, el pueblo de Dios está quieto, está tranquilo. Los inconversos, nuestra familia que no conocen a Dios, nuestros amigos, nuestros vecinos que no conocen a Dios,
los nuevos creyentes, los que tienen una fe pequeña, una fe que no es muy fuerte. Ellos deben vernos en paz en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba. Ellos deben vernos en paz y en tranquilidad para poder glorificar a Dios. Entonces, la bendición sacerdotal era una transmisión profética, decíamos. La bendición sacerdotal era una transmisión profética de la bendición de Dios sobre la vida del pueblo, de cada uno de ellos. Esto era poner el nombre de Dios sobre ellos. Cuando ellos entendían todos estos aspectos, ellos estaban poniendo el nombre de Dios sobre sus vidas. O sea, antes de la gente ver la misericordia, antes de la gente ver la paz, antes de la gente ver que somos luz, antes de la gente experimentar la presencia de Dios en nosotros, ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios y ellos han de glorificar a Dios antes que exaltarnos a nosotros. Esto es poner el nombre de Dios sobre ellos. Este es un principio que rige en todas las épocas. Nosotros tenemos que poner a Dios por sobre nosotros. Su nombre debe estar por encima del nuestro. Su nombre debe estar por encima de nuestras actuaciones, y que la gente, como dijo Jesús, que te glorifiquen a ti, oh Padre. Pero en nosotros el Padre debe ser glorificado, ¿verdad? Jesús nos enseñó a bendecir a todos, aún a nuestros enemigos. Sin embargo, hay una fórmula apostólica de bendición permanente sobre la iglesia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fue la bendición que dio el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es esa misma bendición sacerdotal. Yo no estaba cansada. Hay que silenciar a todos. Gracias. Entonces, esa bendición sacerdotal, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a darla a todo el mundo, sean buenos o sean malos, lo demás lo hará el Señor. Amén. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que entender de la bendición sacerdotal. Amén. Hay entre todas las leyes, hay una cláusula que fue añadida a la ley sobre lo que era la Pascua. Saben que Dios le dio esas leyes de la Pascua. Hay una cláusula que fue añadida en Números 9, 1 al 14. Vamos a ver qué significado puede tener esa cláusula. No hay razón alguna para que excluya a la persona de su responsabilidad moral ante Dios. La Pascua era obligatoria y determinadas circunstancias especiales no podían impedir que Israel la comiera. Habían momentos en los que querían eliminar, quitar, pero no había manera. La salvación solo se obtiene mediante el sacrificio de Cristo. Todo eso de la Pascua, ¿verdad?, nos lleva al sacrificio de Cristo y a la salvación de nosotros en Él. No existe forma de evadir nuestra responsabilidad de ser salvos mediante la sangre de Cristo. Cualquier otro rito o forma no procede de Dios. Ustedes saben que a través de los años la gente ha querido buscar otra forma, otro camino, otra manera de salvarse o de llegar a Dios, y la única manera de salvación y de vida eterna es a través de Cristo Jesús. ¿Cuál era el objetivo? Hablábamos la semana antepasada, el objetivo de la nube sobre el tabernáculo. Ya ahí prácticamente era casi que terminábamos, ¿verdad? El objetivo, ¿por qué Dios permite una nube? ¿Verdad? ¿Y por qué Dios permite el fuego sobre el tabernáculo? Acuérdense que decíamos que en un momento, cuando todavía estaban en el monte Sinaí, recuerden que la presencia de Dios descendía sobre el monte y que solamente Moisés podía hablar con Dios, tener esa cercanía con Dios, y el pueblo entonces escuchaba. Dios no estaba con ellos ni sobre ellos. Dios estaba en el monte, en la montaña. Dios estaba allí y hablaba solo con un hombre. Pero ahora, decíamos la semana pasada, todo el pueblo estaba de manera rectangular, organizado. En el centro estaba el tabernáculo, y sobre el tabernáculo descendía la gloria o la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. Eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el significado de esto? Guiar y dirigir al pueblo de día y de noche, permanentemente. Era el objetivo. Simbolizaba la morada permanente de Dios dentro del pueblo.
su presencia. Dios dijo, mi presencia irá con ustedes. Entonces, esta columna de nube y esta columna de fuego eran símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. La promesa de Dios para su pueblo en todos los tiempos se resume en las palabras de Jesús. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, mi presencia estará con ustedes siempre. ¿Qué significado tenía para ellos cuando las trompetas de plata tocaban? Recuerden que había unas trompetas que eran tocadas según el Números capítulo 10, versículo 1 al 10. ¿Cuál era el significado del toque de las trompetas de plata habladas en Números capítulo 10, 1 al 10? El versículo 2 específicamente nos da la clave. Primero, era una convocación. Cuando estas trompetas de plata sonaban, estaba convocando al pueblo. Número 2, era el llamado a moverse, era llamado a movimiento, a no quedarse estático. El significado del sonido de las trompetas se diferenciaba de la forma y cantidad de veces que se tocaba. Por ejemplo, cuando se tocaba una sola vez, esta trompeta era una convocación de los jefes principales. Cuando la trompeta era sonada una sola vez, esto era el llamado específicamente a los jefes principales. Eso está en el versículo 4. Cuando se tocaba en forma de alarma, ¿verdad? Una sola vez, era movimiento de los campamentos ubicados en la parte oriental del tabernáculo. Eso está en el versículo 5. Repito, cuando la trompeta, esa trompeta de plata se tocaba una sola vez, era convocatoria de los jefes. Cuando se tocaba en forma de alarma una sola vez, era el movimiento de los campamentos ubicados en la parte oriental del tabernáculo. Eso está en el versículo 5. Número 3, cuando tocaban la alarma por segunda vez, era un movimiento entonces de los campamentos ubicados en la parte sur, según el versículo 3 del capítulo 10, ¿verdad? Número 4, cuando se tocaba no con sonido de alarma, era una reunión con la congregación de Israel completa. Entonces el pueblo, yo sé lo que esto significa, porque yo pertenecía a un grupo de Boy Scout cuando yo era muchacho, cuando yo era muy joven, casi un muchacho. Yo recuerdo que habían diferentes tipos de pito. Entonces habían un pito largo, ya uno sabía que era una cosa, ya eso era convocando. Donde quiera que tú estabas, cuando sonaba de manera persistente, significaba todo el mundo tenía que ubicarse en su respectiva patrulla y todo el mundo tenía que llegar al lugar ubicado, ¿verdad? Y tenían que ubicarse en fila. Todos los líderes tenían que reunir a su grupo. Entonces, por eso yo entiendo lo que está hablando aquí. Si alguien fue militar también, yo sé que los militares también reconocen, ya sean los pitos, los sonidos de los pitos, los sonidos de la sirena. Por ejemplo, una ambulancia cuando lleva a un enfermo, o cuando va a buscar a un enfermo, o cuando o sea, tiene diferentes tonos. Su alarma tiene diferentes tonos. Igual también la policía. Igual, usted sabe, los bomberos tienen sus tonos, y eso es bueno que nosotros lo sepamos. Entonces, número 5, cuando salían a la guerra, tocaban alarma con las trompetas para ser recordados por Dios y salvar a su pueblo, ¿verdad? Era señal de que Dios estaría con ellos. Versículo 9. Número 6, en medio de la alegría de sus fiestas, tocaban sobre las ofrendas, holocaustos y sacrificios de paz para memoria delante de Dios. Entonces, habían 6 tipos de formas de tocar la trompeta de plata, y cada una representaba un llamado diferente y algo que el pueblo debía hacer para el Señor. ¿Amén? En el libro de Apocalipsis, último libro, se ven a los diferentes ángeles tocar también sus trompetas
anunciando en cada uno de los toques, anunciando los juicios de Dios sobre el reino del anticristo y en el día final. A la venida de Jesús se tocará la trompeta final, momentos en que Dios entonces, y esa trompeta la escucharemos, convocará definitivamente y todos sus redimidos de todas las épocas para que estén eternamente con él. Entonces, el toque de la trompeta del tiempo de números en esos tiempos también nos señalan la manera en la que Dios ha de llamar a su pueblo y que los oídos de los salvos oirán las trompetas que tocarán los ángeles en el llamado del Señor. Amén. Entonces, la Biblia, el 10:11 al 36, narra el movimiento de Israel desde el Sinaí. ¿Y qué enseñanza espiritual podemos sacar de todas esas experiencias? La semana pasada hablábamos de eso también. El movimiento de Israel, recuerden que hablábamos sobre hacer maletas, sobre empezar a marchar, empezar a caminar. Fue sumamente ordenado, tal cual Dios lo prescribió en los capítulos 1 al 10, como Dios le dijo lo que iban a hacer. La dirección y guianza del Espíritu de Dios no excluye en el principio del orden y la organización. Al contrario, Dios es un Dios de orden. Y vemos en muchos lugares como el desorden es lo que impera a veces en las actividades que hacemos para el Señor. Cuidado con eso, hermano. La intervención del factor humano en la dirección y en la guianza del pueblo no excluye el factor divino. Cuidado. No, porque como es que Dios está obrando y que yo no me aguanto. Cuidado con eso, hermano. Dios también es un Dios ordenado. Yo tuve la mala experiencia de ver en varias ocasiones personas que en el espíritu brincaban, y a veces cuando caían, una se partió encima de una de las cejas y le dieron como 7 puntos. Ya dijo que fue Dios de que castigándola, yo no sé de qué, pero de verdad que eso es un castigo medio raro. Otra persona brincó y chocó contra una esquina de una tarima, hermano, y duró más de 1 hora y pico ahí tendía inconsciente del golpe tan fuerte. Entonces, yo creo que el Señor es ordenado y Dios no quiere el mal para sus hijos. Amén. De cuidado con todo eso. Él ha colocado líderes, dirigentes humanos a través de los cuales él lleva efectos, en efecto las direcciones, a dónde ir, qué hacer, cómo actuar, cómo dirigirnos, cómo responder. Todo eso Dios ha puesto líderes, ¿verdad? Entonces también vemos ciertas rebeliones que hubo. Es interesante hacer un análisis de las diferentes rebeliones ocurridas en la trayectoria del desierto, puesto que estas tuvieron causas y también tuvieron efectos muy similares a los que se producen dentro del pueblo de Dios aún en la actualidad. La rebelión que se dio, las divisiones, ¿verdad? Que se dieron, básicamente fueron contra Dios, pero se manifestó en diferentes sentidos o áreas, entre los cuales se puede observar el de la rebelión contra la autoridad delegada de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces nos rebelamos en contra de un líder, en contra del pastor, en contra de los ancianos o de los diáconos de la iglesia, y nos rebelamos y murmuramos, criticamos, hablamos mal de la congregación y nos vamos a otra iglesia. Otros lo que hacen es que se dividen. Cuidado con eso, porque cuando tú hablas mal de tu líder, realmente te estás poniendo en contra de Dios. Ninguna de las quejas, ninguna de las rebeliones que hizo el pueblo fue tomado por Dios para los hombres, sino que Dios la tomó como algo personal, como que era en contra de él. Vamos a ver primero las rebeliones de Tabera y Kibrot, ¿verdad? O Ataba en el capítulo 11. Esa rebelión, esta tuvieron un origen común, la insatisfacción. Mucha gente se rebela porque está insatisfecho. Había una insatisfacción del pueblo en relación al alimento que estaban recibiendo. Y en vez de orar a Dios, hay una falta de alimento, o ellos no quieren ese alimento, quieren esa comida. En vez de orar a Dios para que él variara
la dieta, es que no hay maná. Oye, maná. Oye, eran otras cosas. Estamos hartos de esa cuestión. Hace años que estamos en eso. Pero en vez de ir a Dios y pedirle, en vez de, porque ya ahora ya todo estaba, ya Dios estaba en medio de ellos, entonces ellos empiezan a murmurar y a extender su conjura contra Moisés, a hablar mal de Moisés y a hablar mal de Aarón. Algo muy interesante en estas dos rebeliones es que fueron provocadas. Había gente enchinchando, como decimos, hay gente enchichadora, especialmente por aquellos extranjeros que habiendo salido Egipto, se sumaron a las filas de Israel, pero nunca se convirtieron de verdad a Dios. Gente que estaba con el pueblo, pero que realmente no era parte del pueblo, ¿verdad? Estaban dentro del pueblo, pero no formaban parte de él en el sentido espiritual. Como por ejemplo, tenemos gente en la iglesia que parece cristiano, ¿verdad? Que vienen, que nos visitan y a veces en ciertas reuniones hasta les permitimos participar, hasta les permitimos opinar, hasta le permitimos a veces hablar mal de alguien de la iglesia a gente que solo son visitantes. Cuidado con eso, cuidado con eso. Estaban dentro del pueblo, pero no eran parte del pueblo, como los mundanos en la iglesia. Job dice, los extranjeros todavía codiciaban las cosas de Egipto, porque su corazón estaba en Egipto. Les pareció insulsa y poco apetitosa la provisión que Dios le daba en el maná o con el maná, y comenzaron a pensar en los alimentos que tenían en Egipto, cuando Dios, rico y generoso, podía darle mucho más de lo que ellos estaban acostumbrados a comer en Egipto. Con solo rogarle humildemente, Dios podía suplirle algo mejor, cuando en cada uno de los casos Dios envió juicio contra los rebeldes. Cada vez que se rebelaban, Dios le mandó juicio a esta gente. Hay una rebelión, otra rebelión en el capítulo 12. Denme un chance, por favor, porque tengo aquí un pregunta. Disculpen, mi hermano, que tengo un grupo de muchachos aquí en la cancha, no me dejan, no me dejan en paz. Bien, entonces, hay otra rebelión, decíamos, que es la rebelión de Aarón y María. Ustedes saben que hubo un problema ahí entre esta gente. El problema de matrimonio de Moisés, ustedes saben, solo fue un pretexto que escondía la verdadera intención de Aarón y María, especialmente María. Alguien dijo que pareciera que María, ustedes saben, al estar tan cerca ahí de Moisés, al ser familia cercana, pareciera que ella tenía cierta autoridad, cierto poder, aún como mujer, tomaba ciertas decisiones. Algunos dicen que entonces, al ella ver que ya la esposa de Moisés llega, y entonces lo que hace es que pareciera, lo que algunos dicen es que tuvo celo, y ella entendía, al parecer, que la iban a suplantar, que iban a quitarle la autoridad o el poder. Hay gente, hermano, en las iglesias de esta misma forma, que cuando ven que están perdiendo el poder o cierta autoridad, entonces empiezan a murmurar, a hablar mal del liderazgo, a hablar mal de la comunidad eclesiástica, a hablar mal del equipo. Eso sucede mucho, hermano. Cuidado con eso. Entonces, estos ocupaban los puestos más allegados a Moisés. Aarón y María eran sus colaboradores más cercanos, pero no estaban satisfechos con esto y deseaban intervenir en forma más activa en la conducta del pueblo. Los resultados podían haber sido peores. El pueblo acababa de pasar dos grandes rebeliones y ahora dos de sus máximos líderes, oiga, dos de los líderes máximos comenzaban a rebelarse también. Dios intervino con mano dura sobre ellos, ¿verdad? Este hecho tiene muchas lecciones espirituales para la vida dentro de la iglesia. Primero, ¿qué aprendemos con el castigo de Dios, con la rebelión de ellos y el castigo de Dios contra ellos? Primero,
la murmuración fue infundada. Segundo, tenía una doble intención. Toda murmuración es infundada. Número 2, toda murmuración tiene una doble intención. Eso es realmente. Tercero, se hizo a espalda del siervo de Dios. Nunca nadie habla así cuando va a hacer daño frente a frente a la gente. 4, se descontó con el principio de sujeción. Si hubiera habido alguna queja fundada, su actitud debió ser la de haber ido directamente delante de Moisés y del Señor y plantear la situación y no murmurar a espalda del líder. Así es que yo creo que nos hacemos grandes. Yo creo que crecemos cuando sentimos algo, cuando vemos que algo no marcha bien, cuando vemos que algo no anda bien en la iglesia, cuando vemos que algo se está saliendo de los parámetros. Lo mejor es que vayamos donde el líder o los líderes, que no hagamos daño, jalando hermanito, llamando hermanito, haciendo videoconferencia por detrás del pastor o del líder. Lo más sano es que vayamos directamente y hablemos con la persona que entendemos, ¿verdad? Ha tenido dificultad o debe tomar decisiones. Entonces, lo más, si usted tiene duda sobre, por ejemplo, qué se hace con el dinero, por ejemplo, ¿por qué se tomó esta decisión? No salga a preguntarse a hermanos que no tienen nada que ver con el dinero, ni a comentarlo con hermanos que no tengan nada que ver con la decisión. Vaya directamente donde la persona que tiene que ver, y eso mantendrá sana a la congregación y fuera de los juicios de Dios. ¿Ven? Otra rebelión fue la rebelión a raíz del informe contendioso de los espías, ¿verdad? Cómo el pueblo se rebeló y se alzó en contra de Moisés, de Caleb y también de Josué. Se señala que los israelitas prefirieron aceptar el criterio de los 10 espías que trajeron una noticia negativa, ¿verdad? Antes de depositar su fe en Dios. Versículo 3. Olvidaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Y una vez más, trataron de regresar a Egipto. Podemos ver seguramente a este elemento extranjero experimentando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, influyendo en la búsqueda de la solución carnal del asunto. Uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy en día es que está siendo muy secular al resolver los problemas. Está siendo muy carnal al resolver sus dificultades. En vez de ir a Dios, estamos yendo a las cosas terrenales y a las cosas carnales. Y fue lo que hizo el pueblo. En vez de dirigirse a Dios, estamos dirigiéndonos a los hombres. En vez de ir a Dios, están yendo a los hombres. En vez de ir a lo divino, están yendo y acudiendo a lo humano. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Bien, para seguir adelante, si en Egipto no teníamos que enfrentarnos a tantos problemas, el castigo de Dios, yo decía, no teníamos que enfrentarnos a tantos problemas, no teníamos que tener tanta dificultad, ¿verdad? Entonces dijeron, Egipto es la solución. Pero el castigo de Dios fue justo. Si ellos temían entrar a la tierra desconfiando de las promesas de Dios, entonces quedarían en el desierto. ¿Cuántos hay que estando aún en la iglesia, hermano, ellos están suspirando por estar en el mundo y tienen su corazón en el mundo? Solo su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón está en lo mundano, en lo carnal. Para ellos está la advertencia del apóstol Pablo cuando habla de esto, del mundo, lo que el mundo trae, el mundo y sus consecuencias. Amén. Entonces, cuidado con eso. Habían leyes también, cambiando de tema, sobre las ofrendas. ¿Cuáles eran las leyes de las ofrendas? Yo voy a enviarle este material, hermano, a ustedes. Se lo voy a enviar, no se preocupen. En el capítulo 15 viene a ser como un paréntesis que narra asuntos y hechos interesantes. Las leyes sobre las ofrendas son dos prescripciones. Un autor dice que señala, número uno, que son notables porque aparentemente ocurrieron en momentos en que el pueblo se estaba alejando de la promesa de Dios en su incredulidad. Estaban alejados. Qué consoladora seguridad de que en su fidelidad Dios habría de hacer
entrar en la posesión de su herencia. Si eres fiel, yo te daré lo que te he prometido. A pesar de la incredulidad y la infidelidad del pueblo, Dios haría entrar un remanente. Si bien la gran mayoría de gente habría de morir en el desierto, ellos habrían de ofrecer los sacrificios mencionados, como ya estaba indicado en el libro de Levítico. Independientemente de que ellos no entrarían, de que una gran parte ya no entrarían, ya pues tenían que ofrecer su sacrificio, porque de otra manera había prometido que sus hijos o los hijos de sus hijos estarían allí. Segundo, la violación del día de reposo. También habían leyes en contra de la violación del día de reposo, 32-36. Por mandato de Dios, un hombre que recogía leña en el día de reposo fue lapidado, hermano. Quizás se juzga a Dios muy severo. Oye, pero Dios sí fue como severo al hacer esto. No. Pero hay que entender que Dios estaba tratando con un pueblo rebelde, de dura cabeza, y pasar por alto la violación a una ley que ya Dios había dado, que tenía que ver con la relación del hombre con Dios, implicaba la posibilidad de una rebelión masiva e incontrolable. Lo que Dios estaba haciendo era dejándole ver: si tú fallas, yo te voy a castigar. Y cuando tú castigues uno, la mayoría van a enderezarse otra vez. ¿Ven? En la actualidad, esa ley no está vigente, gracias a Dios. Pero sí un principio invariable: la paga del pecado es muerte. O sea, ese principio no cambia. La paga del pecado es muerte. Entonces, no cambia esa parte. El pecado separa de Dios, y esa condición de separación, dice la Biblia, que la llama muerte espiritual. Muerte espiritual. Así es que no es que la gente cae muerto en un patatú, pero sí va muriendo espiritualmente. Hay mucha gente subiendo a los púlpitos que ya están muertos espiritualmente. Hay mucha gente en diferentes maneras que ya están muertas espiritualmente. Entonces, ¿qué vemos también? Otra rebelión, la rebelión de Coré. Yo sé que ustedes conocen esa historia. En el capítulo 16, esta fue la crisis climática del ministerio de Moisés. Aquí fue cuando el carácter de Moisés en gran parte se pudo ver. Fue una rebelión directa contra la autoridad delegada por Dios, directa. Hay gente, hermano, que son frecos. Perdóname por la palabra. Hay gente que se enfrentan, que le faltan el respeto al líder, que le faltan el respeto en una reunión. Yo recuerdo, yo tenía unos líderes en una iglesia que yo pastoreaba. Yo recuerdo que hubo la secretaria dentro de los diáconos. Esta muchacha se levantó un día en una reunión y teníamos un retiro planificado de antemano, y dijo: yo no tengo retiro, yo me voy. Era después del culto. Después la secretaria tiene que quedar: no, yo me voy. Y entonces, o sea, yo vi la actitud ante los demás y le dije: bueno, pues entonces, si usted se quiere ir, pues váyase. Pero usted no, si usted se va, ya usted no es parte de la junta oficial. Así que, por favor, váyase. O sea, como yo vi que ella estaba en una posición muy fuerte y que me estaba faltando el respeto delante de la gente, entonces delante de la gente yo tenía que hacerle ver que la autoridad puesta por Dios era yo. Le dije: entonces, ahora soy yo, váyase. No, Emma, ahora me quedo. O sea, era tan rebelde. Ahora me quedo yo, me dijo. Ahora soy yo que me quedo. Una persona bien difícil. Le dije: bueno, no hay problema. Usted se puede quedar, hermano. Pero si usted se queda, ellos van a pagar, porque yo no inicio la reunión con usted. Ahora usted tiene que irse. Ya usted no pertenece a esta junta. Usted me ha faltado el respeto a mí en la junta, y usted no pertenece a esta junta. Y ahí los hermanos calladitos, diáconos, y entre los diáconos estaba su esposo, todo el mundo, porque ella era una persona bien dura. Le dije: tienes que salir de la reunión. Tienes que salir de la reunión. Tienes que salir. Le pido por favor que salga de la reunión. Ya usted no pertenece a esta reunión. Y tuvo que irse. En la noche teníamos una actividad de la iglesia, un culto especial. Y yo me arrodillé, yo estaba ahí, y todos los ancianos, todos los diáconos llegaron primero que ningún otro. Y cada uno iba a mi oído mientras yo estaba hablando, y me decían: bien hecho, lo que usted hizo estuvo bien hecho. Bien hecho. Y después nos sentamos y me dijeron: bien hecho, usted actuó de una manera sabia.
si usted no la hubiese corregido a ella, nadie lo iba a respetar en este lugar. Entonces, nadie puede estar irrespetando al líder que Dios ha puesto. Nadie. Después una hermana de ella también me alzó la voz de mala manera en otra reunión. Y yo en una reunión de miembros. Y yo le dije, usted tiene que salir de mi reunión. Tiene que salir del lugar ahora. No la quiero en esta reunión. Y la saqué, hermano. Parece duro, pero el líder debe imponer su autoridad en un momento cuando las personas están faltando el respeto. Con autoridad, con amor, pero con autoridad. Así que, no sé si tienen alguna pregunta. Esa es dura, hermano, pero es la verdad. Tenemos que ser rectos, porque si dejamos que uno limpie el piso con nosotros, ya nadie nos va a respetar. El mismo esposo de la hermana me dijo, bien hecho, pastor. Es su esposo. Me dijo, bien hecho de sacarla a ella de la junta, estuvo muy bien hecho. Y mire que era una gran líder, una mano derecha, pero dice la Biblia que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si que a veces nos duele, pero cuando hay que cortar, hay que cortar. ¿Amén? Parece difícil, pero es así. La actitud de Moisés frente a la crisis señala que el verdadero siervo de Dios nunca utilizará la astucia, ni la violencia, ni ninguna arma de tipo carnal para enfrentar estos problemas. Hoff dice que si bien es cierto que hay casos en que el siervo de Dios hace mejor en retirarse en vez de causar una división mayor, sin embargo, en muchos casos, él tendrá que permanecer firme en su puesto y enfrentar a los rebeldes con el fin de salvar a los inocentes. Hay un momento en el que el líder debe mantenerse firme, a lo mejor no solo por él, sino por aquellos que están observando y que están viendo la situación. El amor de Moisés, la compasión mostrada y su continua intercesión revelan claramente el carácter manso y humilde, pero el carácter firme del siervo de Dios. Pero sí, hubo una parte que ese carácter también hizo que Moisés se perdiera la bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Amén? Otra rebelión fue la rebelión en Horeb, capítulo 20. Fue la última de las rebeliones. La rebelión contra la autoridad y la última de las murmuraciones dentro del pueblo. Desgraciadamente Moisés falló también. No obedeció la voz de Dios. Y aquel hombre tan manso, tan humilde, en un acto de reacción carnal. Acuérdense que el pueblo tenía sed, no tenían agua y murmuraron otra vez. Y Moisés cogió un pique, hermano, un pique grandísimo. Y entonces Dios le dijo, háblale a la peña, ordénale a la peña que brote agua, ¿verdad? Y en vez de hablarle a la roca, entonces él la golpeó. La pregunta es, ¿fue Dios injusto con el castigo que le impuso a Moisés? No. Recuerde que el pueblo estaba mirando a Moisés. Si él fallaba en la obediencia a Dios, ellos también se sentirían derecho para fallar a Dios. Se sentirían con derecho también de desobedecer y de fallarle a Dios. Realmente. Bien. Ok. Cubrimos ahí ya todas las rebeliones, ¿verdad? Entramos ahora en la apostasía de Israel. La apostasía de Israel, capítulo 25. Esa rebelión que hubo, ¿verdad? Fue netamente religiosa. O sea, ahora ellos murmuraron contra la autoridad. No se rebelaron, pero hicieron algo abominable. Se rebelaron contra las ordenanzas de Dios directamente, mezclándose con los moabitas. Yo le había dicho, no se mezclen con ningún pueblo. Y ellos se mezclaron con los moabitas, con los madianitas. Lo interesante es que la rebelión no surgió de repente. Oiga bien, porque hay gente que no es que es un día. No fue de repente, ni partió directamente del seno del pueblo, sino que los moabitas y los madianitas comenzaron a hacer una labor de captación dentro de Israel para atraerlos a los ritos
idolátricos de sus propios cultos. Pastores, cuidado, cuidado. Hay gente desde adentro que empieza a adoctrinarte a los hermanos, a mal aconsejarlos, a mal guiarlos, a hablarle mal de ti, a hablarle mal. Cuidado esas reuniones extra de lo que realmente debe ser el pueblo de Dios. Yo recuerdo que había un grupo de líderes que se reunía en una iglesia, se quedaban a dormir, a vigilar. Dentro de ellos entró uno y ese empezó a adoctrinarlos con una doctrina falsa. Se escabulló y de ahí salió una división y ellos tienen ahora otra iglesia. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso. Bien, entramos ahora a lo que es la vara de Aarón que floreció. ¿Por qué floreció? ¿Qué traía esto? ¿Verdad? ¿Qué significaba esto? ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir que la vara de Aarón, ¿verdad? Que se supone estaba totalmente seca por los años, ya el tiempo, pero ahora la vara de Aarón florece. El propósito era ratificar la autoridad de Aarón como sumo sacerdote y de Moisés como profeta y dirigente. Era como recordándole, ratificando el llamamiento de Dios para Moisés y para Aarón delante del pueblo, dado por todas las rebeliones, por todas las murmuraciones, por toda la manera en la que el pueblo había actuado, Dios, y también por la manera en que Dios había dicho que iba a pasar con Moisés. Entonces Dios, de toda manera, en amor y misericordia y por su gracia, ratifica la autoridad tanto de Aarón como sumo sacerdote y de Moisés como profeta y como dirigente del pueblo. Este incidente está contextualizado en el marco de la rebelión de Coré. Acuérdense que Coré dijo: solo a ti puede hablar Dios, solo tú eres el hombre de Dios, no podemos nosotros también escuchar y hablar de parte de Dios. Y todo esto hizo, pues, ustedes saben cómo la tierra se abre, cómo se traga a estos hombres y que descienden vivos al Seol, y ustedes saben lo que pasa. Entonces Dios tiene que ratificar la autoridad de estos hombres dados por él. El milagro del retoño y el florecimiento de la vara de Aarón iba encaminado a hacer cesar las quejas de los hijos de Israel que murmuraban contra los hombres de Dios. Entonces, ¿qué quería Dios? Que cesara, que se terminara ya la murmuración. Miren, la murmuración hace mucho daño a la obra de Dios. Mucho daño, mucho daño. Hace mucho daño a la iglesia. Hace mucho daño al liderazgo. Impide el crecimiento. Pastor, no se está escuchando nada. Ok, entonces vamos a ver si es usted o son los demás. Quiero saber, ¿solo es ella o alguien más me está escuchando o no me están oyendo? Se está escuchando, pastor. Yo lo escucho. Yo lo escucho. ¿Me escucha bien? Entonces, escríbale a alguien entonces que es el internet de la hermana. Cuando el internet de uno a veces pasa eso, a veces que no se oye. Amén. Lo siento, yo no puedo hacer más. No puedo hacer nada con eso. Bien. Pero gracias por decírmelo y ojalá en la grabación pueda escucharlo. Amén. Bien. Entonces decíamos que el milagro, miren hermanos, cuidemos el hecho de estar murmurando, criticando. A veces, miren, yo he entendido algo, porque muchas veces, y quiero terminar con esto, para darle oportunidad a ustedes de conversar. Lamento mucho por los que entran, los que tienen que entrar tarde por alguna razón, que yo sé que son razones lógicas y que es por algo. Pero cuidado, hermanos, cuidado con esas murmuraciones. A veces tendemos a ser muy ligeros en nuestra casa, a veces con la esposa que está muy medio débil, o con el esposo que está medio débil, o delante de los hijos, o delante de la suegra que está ahí, que vino de fin de semana, o delante de mi hermana que vive ahí, que no es cristiana, o que es de otra iglesia, o delante de un vecino, y hablamos, murmuramos en contra de nuestra iglesia, y después queremos que sean cristianos, o después nos preguntamos por qué se descarrió, después nos preguntamos, eso también es como también la pareja, que la mujer que habla de su marido con la mamá, con el papá, con el hermano, con la hermana, con el vecino, con quien sea, se está desacreditando a sí mismo.
el que habla mal de sus líderes, de su iglesia, de su congregación, de sus hermanos de la iglesia, está hablando de sí mismo, porque la gente pensará, si son tan malos, si son tan desgraciados, si son tan impíos, si ese pastor no te busca, no te llama, no te da seguimiento, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? ¿Por qué no te vas de ahí igual? Si el marido suyo es tan malo, si ese marido suyo no tiene ninguna gracia, ni ningún cuidado, ni la valora, ni nada, y no cambia, entonces, cuando usted va donde la mamá, el papá, el vecino, el primo, la prima, el amigo, la amiga, lo que sea, lo que le van a decir, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces con ese hombre? O no te lo van a decir así, yo no sé lo que hace. Si es tan malo o si es tan mala, ¿qué hace ahí metido? ¿Qué busca? Entonces, cuidado. Después, entonces, dice, mi mamá no quiere el marido mío. Ella no lo quiere. Mis hermanas no quieren saber del marido mío. Los vecinos no dicen que mi marido es malo. ¿Pero por qué lo dicen? Porque tú lo dijiste. ¿Por qué hablan mal de tu esposa? Porque tú la criticas, tú la murmuras. ¿Por qué hablan mal de tu iglesia? ¿Por qué hablan mal de tu pastor? ¿Por qué hablan mal de los líderes? ¿Por qué dicen que en esa iglesia no son nada? Porque nosotros a veces somos malos, murmurando, criticando y haciéndole daño a la iglesia. Porque nuestros hijos no quieren saber de Dios, no creen en el evangelio, no creen en los cristianos, no creen en el liderazgo, no creen en el pastor y en nadie. Porque nosotros, no los de afuera, nosotros los de adentro, muchas veces no frenamos la lengua y cuando estamos enojados o algo nos pasa, no, porque ese grupo de alabanza, un grupo de impíos, levante la mano, y no son nada. Yo sé que fulanita hace esto, y perecejita hace esto, y cuando tú los has llamado, cuando tú los llamaste y le preguntaste y lo cuestionaste, tú hablas de lo que tú oyes, ve, háblale, sánalo, coméntalo directamente. Si ellos no cumplen las escrituras, cúmplela tú, entonces. No seamos portadores de división, portadores de maldición, porque la murmuración en todos los tiempos, esa murmuración, esa crítica ha traído división, maldición y ha traído problema a la iglesia y juicio también. Así que cuidado, hermanos, cuidado con todas esas murmuraciones, críticas que nosotros tenemos a veces y que hacemos mucho daño a la iglesia y le hacemos daño también a los que nos rodean. ¿Amén? Francisco, diga. Tiene que el micrófono, Francisco. El micrófono tiene que quitarlo de mute. No se escucha. Francisco, debe quitarle, ponerle el audio. Bien, ¿alguien? No entra Francisco. ¿Alguien más quiere hablar, aparte de Francisco? Porque Francisco no le ha quitado el mute todavía. Yo, pastor, Amén, mi hermana. A mí me pasó una vez con una señora. Ella vivía, ay, que mi hijo no quería ir a la iglesia, que mi hijo esto y que mi hijo el otro. Entonces el muchacho, el hijo de ella me tenía confianza, me tiene confianza y se me acerca y le digo yo, ven acá mi niño, ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿Qué es lo que te está pasando? Que no te veo en la iglesia. Dice, adiós, ¿y cómo yo voy a la iglesia si mi mamá no me vive? Que el pastor es esto, que el hermano es esto, que el hermano es esto. Y vive hablando, entonces si ellos sí están todo mal, entonces ¿para qué yo voy a ir para allá? No, y me quedo como yo estoy. Entonces es una realidad lo que usted dice, que a veces uno mismo que no deja que la gente vaya a la iglesia, porque si ella misma estaba impidiendo que su hijo estuviera en la iglesia, entonces es una realidad. Tenemos que cuidar nuestra boca.
Y ahora me escucha, pastor. Sí, mi hermano, ya sí. Dios le bendiga. Yo soy de los pastores que tengo un concepto un poquito correcto de lo que es la doctrina. En una ocasión usted dijo, cuando empezó la clase, que usted no vino a doctrinar, y yo no asimilé bien ese concepto, porque nosotros como líderes y usted como profesor, cuando hay cosas que por la escritura no están en el orden, los que saben un poquito más que nosotros son los que tienen que corregirnos y doctrinarnos. Yo en ese aspecto no tengo ninguna clase de problema, porque la doctrina de un cristiano está en la palabra. Y yo creo que todo el cristiano tiene que hablar por la palabra. No importa de la religión que sea, de la denominación que sea. Si la palabra lo dice, eso es lo que tienen que enseñar. Por eso que ustedes ven que hoy en día hay tanta locura en el evangelio. Porque yo he escuchado a muchos pastores decir que no hay nadie que tenga que venir a mi iglesia a doctrinar. Y yo hallo que esos son pastores que tienen un concepto errado y equivocado de lo que es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es doctrina completa. Entonces hoy en día se ha sembrado ese concepto en las iglesias. Incluso hay gente que hay pastores que le han quitado este micrófono porque te está diciendo a ti, mira, eso no es así, no se llama la palabra, tú no puedes vestir como un impío. Y hay evangelistas que han tenido problemas porque yo he hablado con algunos evangelistas que hay pastores que le han quitado el micrófono porque usted no tiene que venir a doctrinar aquí a la congregación. Yo no creo en ese concepto. Yo creo en el concepto de que ustedes, que tienen más conocimiento que nosotros, nos tienen que enseñar para que nosotros podamos guiar mejor el pueblo de Dios. Dios le bendiga. Amén. Gracias, mi hermano Francisco. Gracias. Sí, lo que pasa es que como maestro, yo debo tener cuidado, hermanos, porque hay ocasiones en que hay reglas y como usted dice, hay líderes que dejan que usted sea parte de una enseñanza y hay otros líderes que tienen sus reservas y que realmente no aceptan ciertas enseñanzas. Entonces, en ese caso, uno tiende a respetar esas posiciones. Amén. A eso que me refiero. Pero gracias, hermano Francisco. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere comentar sobre lo hablado? Sobre todo lo que hemos conversado. Ya hasta el capítulo, ¿verdad? Hablando sobre toda esta parte de las leyes, la manera en la que el pueblo se aleja de Dios, en la que el pueblo, y cómo también nos atañe a nosotros como cristianos hoy en día, todas las murmuraciones, las críticas que tuvo el pueblo y cómo nosotros hoy en día también a veces somos afectados. Así que, bien, tenemos unos minutos todavía. Si no hablan, entonces yo voy a terminar con esta parte de la clase sobre los sacrificios de la vaca alazana. ¿Qué significaba el sacrificio de la vaca alazana? Eso está en el capítulo 19 de Números. Yo les invito, hermanos, a que lean el libro, que es importante. El propósito de este tipo de sacrificio se encuentra revelado en el capítulo 14 al 16. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entrare en la tienda y en todo aquel que esté en ella será inmundo por 7 días. Era la ley que Dios había dado. Capítulo 14 al 16. ¿Verdad que sí? Será inmundo 7 días. Cualquiera que tocare un muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o algún hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Eran reglas, hermano, pero eran reglas para cuidar. A causa de la mortalidad, escucha bien, casi continuada, que se producía en el desierto en su peregrinar a la tierra prometida, se extirpó este sacrificio para mantener al pueblo en pureza y descontaminado. ¿Qué es lo que se hacía?
Bueno, se buscaba la manera que el pueblo pudiera descontaminarse rápido, porque el plan era que no se enfermaran por todo lo que pasaba allí. ¿Qué simbolismo tenía este sacrificio? La vaca era símbolo del sacrificio de Jesucristo como la base sólida sobre la cual se asienta nuestra esperanza y nuestra limpieza y la purificación de nuestra vida del pecado. Esa vaca era lo que representaba. El color rojizo simbolizaba el pecado. O sea, y era símbolo de nuestro pecado siendo descargados sobre el sacrificio que era la sustitución por Cristo Jesús. Cristo sustituye este sacrificio en favor nuestro para salvarnos, ¿verdad? Su perfección significa la perfección del sacrificio de Cristo. Su sacrificio es insustituible e inalterable. No hay nada que pueda sustituir en nosotros para salvación el sacrificio hecho por Cristo. Es inalterable. Yo no puedo cambiar o alterar lo que Cristo hizo con nada que yo pueda hacer. Por eso es que el apóstol dice que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. La Biblia dice que todo lo bueno que yo haga, todo lo agradable que yo haga, toda mi perfección es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Así que es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, el único y perfecto aceptado por Dios para la remisión de todos los pecados es el sacrificio hecho por Cristo Jesús. Es el único sacrificio. El único sacrificio es el de Cristo Jesús por nosotros. Amén. Entonces, ese es el sacrificio por el cual nosotros somos salvos. El sacrificio hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Según Hebreo 9, 13, 14. No haya sido puesto yugo sobre el animal. O sea, nadie no podía haberse puesto yugo al animal. El yugo, ¿por qué? Porque el yugo es símbolo de imposición y de control. El animal es un animal que nunca hubiese tenido yugo. Cristo se entregó completamente a la voluntad de su Padre por su propia voluntad. Ven, un momento. Bien, perdónenme que llegamos con una llave. Bien, entonces, su perfección, ¿verdad? Cristo es la perfección de nuestro sacrificio. El acto de rociar la sangre 7 veces es símbolo de la perfección del sacrificio. Satisface todas las demandas de la justicia divina. Todas las demandas de la justicia divina. Vamos a continuar ya la próxima semana sobre el sacrificio de esa vaca, ¿verdad? ¿Qué significaba? ¿Cuál era el símbolo que traía al pueblo y en qué nos atañe a nosotros en el día de hoy el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Y qué más se puede hacer? ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse? Solamente aceptar a Cristo como Señor y Salvador es lo que tenemos que hacer. Lo demás, ¿verdad? Claro, perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, será salvo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Les digo que esta clase termina la última semana de mayo. Terminamos, Dios mediante. Y luego entonces tendremos un tiempo libre y luego vendrá otro maestro para darle la clase a ustedes. Amén, si Dios lo permite. Así es que, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Algo que hablar? ¿Algo que a los pastores que están ahí? Mi hermano Francisco. ¿Quién más está por ahí? Pastor José Luis. ¿Quién más? Pastores. Si desean que vayamos a su comunidad o a su iglesia para compartir una enseñanza, me avisan. No cobro, yo no cobro, yo no cobro. Me pueden avisar,
me pueden decir qué actividad y yo puedo pasar por ahí también. Cualquiera que tenga un liderazgo en su iglesia y quiera invitarme, estamos a las órdenes, porque también si invitan otras iglesias, yo tendría la facilidad de promover el seminario. Así es que no importa la distancia, avísenme. Yo pronto, dentro de 2 semanas y pico, estaré yendo a Nagua y a Río San Juan a promover el seminario y a dar una charla en esos lugares, Nagua y Río San Juan. Así es que si me necesitan, ya ustedes saben que estamos a las órdenes para ustedes. Amén. Así es que, nada, si no hay pregunta, significa o que lo entendieron todo o que no entendieron nada y que van a ver después el video para fortalecer todo lo que yo dije. Amén. Bien, pues nada. Amén. Nada, Dios me bendiga mucho y gracias Amén. por estar con nosotros por aquí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y por esta bendición. Gracias por los hermanos que pudieron entrar a la clase, también por los que no pudieron entrar. Señor, ayúdales, actívales y ayúdanos a poder ser de los que perseveran, de los que permanecen. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y Dios le guarde de una manera especial. Amén. Igual, pastor. Amén.